Problema número 1 nos pide calcular el valor de x. Nos dan esta figurita donde los ángulos son 3x, 2x y x. Y también podemos ver que el lado AD con el lado BC son iguales. Muy bien. Recordemos que este ángulo, ¿sí? Este ángulo que tú ves aquí sería nada menos que el ángulo externo, ¿sí? Este sería el ángulo externo de este triángulo. Recordemos que el ángulo externo en todo triángulo es la suma de dos internos. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser x más 2x, que me daría 3x, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 3x y aquí también tengo 3x. Por lo tanto, el triángulo ABD sería un triángulo isósceles. Recordemos, ¿no? Un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales, también le corresponde dos lados iguales. Muy bien, entonces le hemos colocado aquí tres bolitas y aquí también debe corresponderle tres bolitas. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Este triángulo que tú ves aquí, ese triángulo CDB, ese triángulo lo voy a trasladar aquí, lo voy a copiar tal como está. Ahí está, lo hemos copiado tal como está. Ahora vamos a colocar sus datos, sí, sus datos correspondientes. A ver, vamos a colocar con color rojo, ¿sí? A ver, este ángulo X que está aquí, mejor con color azul. A ver, vamos a hacer la combinación de colores. Aquí vamos a colocarnos este angulito que es X. Entonces le coloco, lo voy a colocar aquí. Todo este angulito sería X. Colocamos aquí el valor de X. Este triángulo con este triángulo son congruentes. Ese triángulo lo estoy trasladando aquí, lo estoy copiando. ¿Por qué razón? Porque AD con BC son iguales. ¿Se puede hacer eso en la geometría? Sí, se puede hacer. Y ya está. Aquí tenemos 2x y aquí también le colocamos 2x. Muy bien, espero que se note, se aprecie. Colocamos aquí 2x un poco más grande. Ahí está, 2x. Pero tú sabes muy bien que frente de 2x se ubica el lado BD. Pero el lado BD lo hemos representado con tres bolitas. Entonces aquí, frente de 2x también debe estar representado por tres bolitas, ya que son triángulos iguales. Muy bien, le colocamos ahí tres bolitas, ¿ya? Correcto. Entonces tú sabes muy bien que este ángulo de color rojo que está aquí, a ver aquí, este ángulo, mira, este ángulo de color rojo, ¿cuánto es? Muy bien, este ángulo de color rojo tiene que ser nada menos que 2x. ¿Para qué meto el ángulo? 3x, ¿no, chicos? Muy bien. Este ángulo, si tú ves aquí, este ángulo ¿cuánto es? Es que está aquí. Tiene que ser simplemente x, bueno, porque hemos dicho que todo esto era 3x, porque era la suma de los ángulos internos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en este triángulo. Bueno, es un cuadrilátero. Sí, en este cuadrilátero tienes que concentrarte, porque es un cuadrilátero especial. Sus ángulos internos están en relación de 1 es a 2, en lo cual podemos aplicar estas propiedades, pero tienes que identificar cuál aplicar, ¿sí? Recordemos que aquí son ángulos que están en relación de 1 es a 2, ángulo de relación de 1 es a 2, ¿ya? Tienes que identificar cuál aplicar. Recordemos que estos lados son iguales, pero aquí en la parte inferior también es igual, ¿no? Bolita. Tres bolitas, aquí también tenía que ser tres bolitas y podríamos aplicar esta pequeña propiedad. Caso contrario, bolita, 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 tres bolas y tres bolas. Por lo tanto tenemos que aplicar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Este ángulo phi, ¿cuánto equivale? Equivale a 120 grados menos 2 alfa. Por lo tanto esto tiene que ser 120 grados menos x, menos 2x, ¿no, chicos? Ya, 120 grados menos 2x, 120 grados menos 2x. Entonces este ángulo que le estamos colocando con color rojito, este ángulo es por propiedad, chicos, ya tiene que ser nada menos que 120 grados, a ver, 120 grados menos 2x. Ese ángulo es por propiedad, ¿ya? Muy bien.
Entonces solamente hay que concentrarnos en el triángulo ABD. En el triángulo ABD podemos sumar los ángulos internos igual a 180 grados. Ya, concéntrate en el triángulo ABD. Vamos a sumar los ángulos internos. Sería simplemente 3x más 3x y menos 2x. Eso me daría simplemente 4x. Colocamos aquí 4x, ¿no? 4x más 120 grados es igual a 180. Por lo tanto, el valor de 4x tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 60 grados. Finalmente, el valor de x, ¿cuánto sería, jovencitos? Sería 15 grados. Y eso sería mi respuesta. Muy bien, hemos encontrado la respuesta. Ahí está. Continuamos entonces. Muy bien, continuamos con la número 2. Dice, a ver, ¿qué dice la número 2? Dice, si el triángulo ABC es isósceles, ya está. Dice que este triángulo ABC es un triángulo isósceles. Dice que la recta o el segmento, la porción QP, ¿dónde está el QP? QP más RN suman ¿cuánto? Suman 10. QP más NR suman 10. Calcule la distancia del punto medio AC hacia BC. Aquí está. Entonces aquí se va a ubicar el punto medio, ¿no? Dice, calcule la distancia del punto medio AC. Ya está. Vamos a ubicar el punto medio en primer lugar. ¿Ya? Aquí. Aproximadamente aquí estaría ubicado mi punto medio, ¿no? Que lo voy a colocar simplemente M. Ya está. M va a representar el punto medio de AC. Muy bien. Al ser punto medio, recordemos que las distancias van a ser iguales. Profesor, ¿cuál distancia? A ver. Esta distancia, ¿no? Esta distancia con esta distancia van a ser totalmente iguales, ya que M es punto medio de AC. Calcule la distancia del punto medio AC hacia la recta BC. Entonces me pide esta recta. A ver, no se nota, ¿no? A ver. Muy bien, lo hemos trazado de esta forma. Sí, esta distancia va a ser nada menos que perpendicular. Siempre cuando te pidan, ¿no? Calcule el punto medio o de una recta a otra recta, esa recta va a ser perpendicular. ¿Ya? Entonces esta recta va a ser perpendicular. En otras palabras, esa recta estaría formando un ángulo de 90 grados. Y aquí le voy a colocar un ángulo de 90 grados. Ahí está. 90. Por lo tanto, ¿qué se hace cuando tenemos punto medio? ¿Cuál es la sugerencia? Recordemos, cuando tenemos punto medio, tienes que recordarte de tu propiedad, el teorema de los puntos medios. ¿Ya? Entonces, esta figurita que está aquí, tú tienes que formar aquí. ¿Pero cómo se forma? Tienes que analizar. Recordemos, mira, dice que LE es paralelo con BC. Dice que estas rectas son paralelas. Entonces, esta recta yo lo tengo, mira, esta recta yo lo tengo. Me falta esta recta. Entonces lo voy a formar. ¿Sí? Lo voy a formar entonces. Un aproximado sería aquí, ¿no? A ver, aquí estaría un aproximado. Ahí está. Esto es un aproximado. Ya está. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que va a ser todo esto. Y aquí va a ser nada menos que... ¿Qué ángulo va a ser aquí? Va a ser nada menos que 90, bueno. ¿Por qué 90, profesor? No entiendo. ¿Por qué pone usted 90? ¿Me quiere engañar? No te quiero engañar. Sino que dice que las rectas de las bases son paralelas. Al ser paralelas, tú tienes que entender una cosa. Si este ángulo es alfa, aquí también va a ser alfa. Si es 90, aquí también va a ser 90. Eso es por rectas paralelas. ¿Ya está? Muy bien, tenemos de esa forma. Ya está. ¿Qué más se hace? A ver, sugerencias, ¿no? Hay que ver sugerencias aquí. Aquí tengo 90. Aquí también tiene que ser un ángulo de 90 grados. Ya está. Tengo aquí 2,90. Entonces lo más recomendable es formar nada menos que un pequeño rectángulo. ¿Sí? Yo puedo formar un rectángulo. Y eso sería todo. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí está mi rectángulo, un aproximado, ¿ya? Es un aproximado. Ahí está.
Y aquí voy a colocar un ángulo de 90, ¿no? 90, y aquí también sería 90, ya que es un rectángulo. Ya está todo. Simplemente hay que jugar con los datos que nos dan. A ver, los datos que nos dan, ¿cuáles serían? Nos dice nada menos, ¿no?, que QP más Rn es igual a 10. ¿Ya está? Voy a asignarle variables a esos lados. Voy a decir que QP sea nada menos que A y Rn sea nada menos que B. La suma me va a dar 10. A ver, ¿dónde está QP? Tú dices, profesor, está aquí. Esto tiene que ser nada menos que A. Entonces vas a colocar aquí A de araña, A de amor, lo que te falta. El segmento Rn, ¿dónde está? Está aquí. ¿Eso es cuánto? Eso es B de besito. Colocas aquí el B de besito. Muy bien. Tienes que darte cuenta que tienes que ser muy observador, ¿ya? Este triángulo que tú ves aquí, a ver, aquí es 90, ¿no? Eso ya sabes ya. Este triángulo de color rojo, ¿ya? Este triángulo con este triángulo de color negro son ambos triángulos rectángulos. ¿Pero qué tienen en común? Tienen los ángulos en común. Tienen este lado en común. Tienen el ángulo de 90 grados en común. Eso implica que son triángulos congruentes, son triángulos iguales. Cuando dos triángulos comparten tres datos que son iguales, se dice que son triángulos congruentes. En pocas palabras, son triángulos iguales. Interesante, ¿no? Ah, ya, profesor. Al tratarse de un triángulo, dos triángulos congruentes, yo puedo percatar que frente de θ se ubica el lado BD. Entonces frente de θ también debe ubicarse el lado B. Entonces aquí colocas el lado B, ¿no? Aquí. Muy bien, el lado B. Muy bien, ahora tenemos que analizar esto. Estos dos pequeños triángulos rectángulos tenemos que analizar. Todavía no son triángulos congruentes, pero tenemos que demostrar, ¿ya? Hay que demostrar eso. Recordemos que este ángulo, mira este ángulo que voy a colocar aquí, este angulito, mira, ¿lo ves, no? Este angulito, ¿cuánto es este angulito? Recordemos que este angulito es nada menos que el ángulo externo, ¿sí? El ángulo externo de este triángulo. Y sabemos muy bien que el ángulo externo, ¿qué es? La suma de los ángulos interiores. Pero ¿te recuerdas? El problema te decía que ABC es un triángulo isósceles. Esto, si tú ves, el problema te dice que es un triángulo isósceles. Al tratarse de un triángulo isósceles, tú rápido, de que este ángulo también tiene que ser θ, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Y este sería su ángulo externo. Por ratoncito, esto sería nada menos que 2θ. ¿Está? Un ejemplo ya, para que puedas entender bien. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo que es rectángulo y este ángulo es, por ejemplo, 80, la pregunta es ¿cuánto mide este ángulo? Todos pueden decir, ¿no? Profesor, yo sé que estos tres ángulos me tienen que sumar 180 grados, pero una forma más fácil de encontrar sería que este ángulo es 90 menos 80, que eso me daría 10 grados. ¿Ya? Entonces, el ángulo que te falta en un triángulo o entre un triángulo rectángulo, simplemente lo tienes que restar. ¿Ya? Esto ocurre en un triángulo rectángulo. No va a ser esto, ¿eh? Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, esto es, por ejemplo, 80, esto es, por ejemplo, 70, tú no vas a restar, no vas a decir que eso es 80 menos 70. Eso es incorrecto. Solamente esto ocurre en un triángulo rectángulo. Puedes restar, ¿ya? Puedes restar 90 menos el ángulo que te falta. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ahorrar todo esto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí. A ver. Me demoro en borrar. Ya, aquí tenemos un pequeño triángulo rectángulo. Entonces yo puedo determinar, ¿no? Yo puedo encontrar cuánto mide este ángulo que me falta. Este ángulo que me falta sería simplemente 90 menos el ángulo. Bueno, menos 2θ sería en este caso, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar aquí, ¿ya? 90 grados menos 2θ. Ya está. Pero tú sabes muy bien que esto es un ángulo de 90. O sea, este ángulo más este ángulo me tiene que sumar 90 grados.
Ya tengo 90 aquí. Simplemente tengo que cancelar las variables, que sería 2 tita, tita, y aquí sería simplemente tita. Bueno, sería tita, porque 2 tita menos 2 tita se cancelan y solamente me quedan 90 grados. Muy bien, entonces estoy demostrando que estos dos triángulos sí son iguales. Bueno, sí son iguales estos dos triángulos que son rectángulos. Ya, son idénticos. Por lo tanto, este lado también tiene que ser A. ¿Ya está? Ahora te vas a enfocar. Este lado es A más B. Recordemos que en un rectángulo los lados opuestos ¿cómo son? Son iguales. Si esto es A más B, aquí también debe corresponderle A más B. Entonces le colocas aquí. Esto es A más B. Pero yo sé que A más B ¿cuánto es? Es igual a 10. Bueno, ¿es igual a 10 o no? Aquí está el dato. Propiedad de la base media. Si esto es 2A, la base pequeña es la mitad. Si es 80, esto va a ser 40. 100, 50. Siempre va a ser la mitad. Esto es 10, mira. Esto es 10. Por lo tanto, ¿esto cuánto va a ser la base pequeña? Va a ser 5. Y eso sería mi respuesta. ¿Ya? Eso sería mi respuesta. Porque me piden, ¿qué cosa me piden? La distancia, ¿no?, del punto medio AC hacia BC. Eso es la respuesta para este ejercicio, chicos. Muy bien, continuamos con el número 3. En el número 3 nos pide calcular el valor de x. ¿Ya está? A ver, analizamos. Tengo ángulo x, 3x, tengo 7x. Y estos lados son iguales. Ah, ya. Esto sería nada menos que un triángulo isósceles, ¿no? Porque tiene lados iguales. También debe corresponderle ángulos iguales. ¿Ya está? Entonces este angulito tiene que ser nada menos que... Aquí está. Tiene que ser nada menos que x, por ser nada menos que un triángulo isósceles. Ahí está. Muy bien. En este caso, cuando tienes puras bolitas, 3 bolitas aproximadamente, lo que se hace es que la figurita debe estar dentro de una circunferencia. Recordemos que todo triángulo se puede inscribir en una circunferencia. ¿Ya? Se puede inscribir. A ver, lo voy a escribir de esta forma. Para que veas, ¿ya? Para que veas cómo se hacen esos problemas. A ver, aquí lo voy a poner de esta forma. Tengo aquí una pequeña circunferencia. Ese C lo voy a tomar como el centro de la circunferencia. ¿Ya? Lo voy a tomar como el centro de la circunferencia y tanto. Estos vértices B y D vamos a inscribirlo en la circunferencia y C va a ser como el centro de la circunferencia donde se puede trazar los radios, los famosos radios, ¿ya? Aquí sería, ¿no? Esto sería nada menos que mi radio, espero que lo veas con otro color, ya no te preocupes, que lo vamos a hacer aquí con otro color. Ahí está, esto sería nada menos que mi radio y aquí también sería mi radio. A ver, ahí está, con color azul, ya, ahí está, mira, mi radio y aquí también sería mi radio. Recordemos que mi radio es una bolita, entonces aquí esto sería, ¿qué cosa? Mi radio, ¿no? También debe corresponderle una bolita. Entonces simplemente hay que colocar, ¿sí? Le voy a colocar aquí una bolita, a ver. Ahí está. Correcto. Entonces voy a unir, ya, atento, atento, atento. Voy a unir este vértice. Falta, ¿no? A ver aquí. Ya está, mira, este vértice, con este vértice lo voy a unir. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a aplicar esta propiedad de la circunferencia. Ya, ángulo x inscrito. Ya, aquí tenemos por ejemplo dos cuerdas que determinan cierto ángulo y también determinan cierto arco. Este ángulo que determinan las cuerdas es la mitad del arco que determinan las cuerdas. ¿Ya? Interesante, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. A ver, para que lo veas mejor. Ahí está. Lo voy a poner aquí, lo voy a trazar. Entonces, este angulito que te ves aquí, si te das cuenta, que lo voy a poner de otro color, ¿ya? Para que lo veas. ¿De qué color lo pongo? No tengo más colores aquí. Bueno, con color rojo. ¿Sí? Queda. Mira.
atento, 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 atento. Ya está. Si yo tengo una circunferencia, recordemos que aquí se puede trazar los radios, ¿verdad? Y los radios pueden determinar un cierto ángulo, que le podemos colocar el ángulo θ. Y el arco que determinan esos radios es el mismo ángulo central, ¿verdad? Ángulo central se llama, ¿ya? Propiedad del ángulo central. El ángulo central con el arco son iguales. Entonces, ¿eso qué implica? A ver, ¿eso qué implica? Eso implica lo siguiente. Este es el ángulo central, que sería simplemente 8x. Por lo tanto, este arco, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser también 8x. Bueno, ahí te mira, ¿ves? Ahí está. 2 θ, esto es θ. Ah, ya. Esto es 8x, por lo tanto, este angulito sería en la mitad, que sería 4x. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a borrar todo, ¿no? Borramos todo esto. Ya está. Entonces, este angulito sería 4x. 4x. Ya está, mira, aquí tenemos, por ejemplo, 4x. Y aquí también es 4x. Por lo tanto, sería un triángulo isósceles. ¿Sí? A ver, aquí. Eso sería un triángulo isósceles, ¿no? Porque estos ángulos, ¿cómo son? Bueno, son iguales, bueno. Por lo tanto, sus lados, ¿cómo tienen que ser? También tienen que ser iguales. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí le voy a colocar una bolita. Ya está. Entonces aquí me encuentro con el triángulo equilátero. Esto sería un triángulo equilátero. ¿Por qué razón? Porque sus tres lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos internos serían ¿de cuánto? Serían de 60 grados, ¿ya? Aquí colocas el ángulo de 60. 60 grados. Y aquí también colocas el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, esto sería 60. Pero este angulito, esta porción, ¿cuánto sería? Sería 60 menos x. Ya, esta porción nomás. Muy bien. Entonces tú sabes muy bien que puedes aplicar colita de ratón. ¿Ya? Aplicando la colita de ratón, recordemos que este angulito sería nada menos que el ángulo externo de ese triángulo. Recordemos que el ángulo externo es la suma de dos internos, que sería 60 menos x más 3x. Eso me daría 60 menos o más 2x, ¿no? Colocamos aquí 60 grados más 2x. Recordemos que estamos sumando estos ángulos, ¿ya? Y el resultado tiene que ser el ángulo externo. Muy bien. Finalmente, nos damos en cuenta, estamos encontrándonos con un ángulo llano. Por lo tanto, los tres ángulos me tienen que sumar 180, ¿no? Eso sería todo. Tendría aquí 4x más 2x me daría 6x. Colocas aquí el 6x más 60 más 60, eso me da un 120. Ya está. Esto es igual a nada menos que 180 por la propiedad. Por lo tanto, el valor de 6x sería nada menos que 60. Y finalmente, x sería 10 grados. Eso sería la respuesta. Muy bien, vamos con la número 6. Dice, a ver, aquí nos dice que BC es paralelo con AD. Calcule x. Ya tenemos que calcular el valor de x. Y para calcular el valor de x vamos a aplicar la propiedad, ¿sí?, de la mediana de un trapecio. Ya, primeramente, ¿qué es un trapecio? Un trapecio es una figurita que tiene 4 lados, pero sus lados, bueno, sus bases, el menor y el mayor, son paralelas. Ya, si lo tienes, por ejemplo, aquí, voy a graficar. Si tienes aquí un cuadrilátero, primeramente, ya, un pequeño, este es un cuadrilátero que tiene 4 lados. Pero si tú tienes, por ejemplo, un cuadrilátero, pero esta recta con esta recta sean paralelas, ya es un trapecio. Ya es un trapecio, chicos. Entonces, el problema nos dice, ¿no?, que BC y AD, ¿qué es? Son paralelas, bueno. Por lo tanto, ABCD es un trapecio. Ya, al ser un trapecio, yo puedo aplicar la mediana de un trapecio. Pero para aplicar la mediana de un trapecio, esta mediana tiene que pasar por los puntos medios de estas longitudes. ¿Está? Entonces tú te vas a enfocar, ¿ya? Te vas a enfocar aquí.
como niño bueno, te vas a enfocar. Entonces aquí yo puedo aplicar, a ver, voy a borrar todo esto. A ver, aquí yo puedo aplicar la propiedad de la mediana, ¿sí? ¿Dónde puedo aplicar la propiedad de la mediana? Aquí, con color rojito, ¿ya? Ya, aquí yo puedo aplicar la propiedad de la mediana, ¿sí? Ahí está. Yo puedo aplicar aquí la propiedad de la mediana. Pero ¿qué? Esta recta que voy a trazar, que va a ser con color verde, ¿ya? Tiene que ser nada menos que la mediana. Esta recta tiene que pasar por los puntos medios de AB y de BC, ¿o no? Claro que sí. Por lo tanto, tú entiendes muy bien que esta distancia, a ver aquí, con esta distancia, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser totalmente iguales. Tienen que ser iguales o no. Ya está. Y esa mediana, jóvenes, esta mediana va a ser nada menos que paralelo. Paralelo con estas bases. ¿Pero en qué te ayuda eso? Te ayuda de la siguiente forma. A ver, profesor, ¿en qué me ayuda eso? No entiendo todavía. Todavía soy novato. Te ayuda de la siguiente manera. Donde este angulito, si esto es phi, aquí también va a ser phi. ¿Ya? Se traslada porque son rectas paralelas. Ya está. Aquí también tenemos phi. Por lo tanto, que tú dices, a ver, tú dices, ¿no? Este triángulo que tú ves aquí, sería nada menos que un triángulo isósceles, ¿o no? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué qué? Porque sus ángulos son iguales, bueno. También sus lados tienen que ser iguales. Ah, ya, profesor. Si aquí es 9, aquí también tiene que ser 9. ¿Ya está? A, B, C, D. En ese trapecio vamos a aplicar la propiedad de la mediana. Sería simplemente, ¿no? X es igual a la suma de sus bases entre 2. 9, aquí aplicando la propiedad de la mediana sería 9 es igual a ¿quién? A la suma de sus bases. 5 más X entre 2. Ya está. Tendrías aquí un 18, tendrías aquí un 5 más X. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería? Sería un 13. Y 13 sería mi respuesta para este interesante ejercicio. Así nomás. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el número 5. Dices, si P y Q son puntos de tangencia, calcule X. Y para ello vamos a aplicar estas dos propiedades, que lo voy a encerrar con un color rojito, ¿ya? A ver, lo voy a poner en un color rojito, para que puedas notarlo, ¿no? A ver, aquí, con color rojito, que es el ángulo inscrito, y esta propiedad. Ya para aplicar esta propiedad, jóvenes, estos puntos que tú ves aquí tienen que ser puntos de tangencia. Al ser puntos de tangencia, este arco más el ángulo tiene que sumar 180 grados. Muy bien, interesantes propiedades. Vamos a aplicar el número 5. Recordemos que X sería el ángulo inscrito a la circunferencia. Recordemos el ángulo. El ángulo es θ. Al frente se ubica el arco, que tiene que ser el doble. X y este arco tiene que ser el doble. ¿Cuánto es el doble de 2x? Simplemente es 2x, ¿no, chicos? Entonces vamos a ver, ¿ya? Pero lo puedo poner de esta forma, ¿no? A ver, para que te puedas guiar. Aquí estamos aplicando esa propiedad, ¿ya? Muy bien. Para que te des cuenta, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, este ángulo va a ser el doble. Simplemente que sería 2x. Recordemos que este es el ángulo llano, y el ángulo llano mide 180. Concluyes que este ángulo tiene que ser 90 grados. Ese rectangulito significa ya ángulo recto, ángulo de 90 grados. Recordemos, si son puntos de tangencia, el arco y el ángulo suman 180. El problema me está afirmando que P y Q son puntos de tangencia. Por lo tanto, 90 más 2x tiene que ser 180 grados, ¿no? Puedo armar una ecuación aquí. 90 grados más 2x le igual a 180. Por lo tanto, 2x sería 90 y el valor de x sería 45. Y 45 sería la respuesta para este interesante ejercicio,
que viene en los exámenes de admisión. ¿Ya está? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la número 6. En la número 6, ¿qué dice? Calcule X. Nos dan esta pequeña figura. Nos dan bolitas, ¿no? Siempre cuando te dan bolitas, lo que tienes que hacer es formar triángulos congruentes. Ya, vamos a formar triángulos congruentes. Y para ello voy a formar un triángulo isósceles con este ángulo de 74. ¿De qué forma? De esta forma voy a formar aquí un pequeño ángulo, una pequeña inclinación que tenga un ángulo de 74. Yo puedo formar aquí ángulo de 90, 30, 80, lo que me plazca, pero lo más recomendable es formar triángulos. ¿Triángulos qué? Triángulos isósceles. Por lo tanto, este ángulo lo voy a colocar nada menos que 74. ¿Ya está? Este ángulo es 74. Por lo tanto, aquí ya tengo un triángulo, ¿no? Que va a ser nada menos que un triángulo isósceles. ¿Ya está? Al ser un triángulo isósceles, te das cuenta, ¿no? Que este lado, a ver aquí, ya está. A ver aquí, con este lado deben ser iguales. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Excelente. Recordemos que este es el ángulo, bueno, completando ángulos, este ángulo, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 32, porque los tres me tienen que sumar 180 grados. ¿Ya está? Este ángulo, ¿cuánto será? Este ángulo es nada menos que X. ¿O no? Tiene que ser X. ¿Por qué es X? Porque este sería el ángulo externo de este triángulo. El externo, la suma de los internos. ¿Ya está? Aquí también tenemos X, ¿no? Ya está. Por lo tanto, este triángulo, que tú ves aquí, este triángulo es nada menos que congruente. ¿Es congruente con quién? Con este pequeño triangulito. ¿Sí? Son congruentes. ¿Qué caso es? Lado, ángulo, lado. Si te fijas bien, comparten los mismos lados que serían las bolitas, comparten los mismos ángulos que serían los X y comparten las tres bolitas. Por lo tanto, es un triángulo congruente. Al ser triángulos congruentes, tienes que percatarte de algo. Tú dices, frente de las tres bolas se ubica 32. Por lo tanto, frente de las tres bolas también se debe ubicar el ángulo 32 porque son triángulos congruentes, triángulos iguales. ¿Ya está? Por lo tanto, puedo aplicar mi propiedad de colita de ratón. ¿Qué dice de ratoncito? Dice, ¿no?, que la suma de dos ángulos internos me tiene que dar el externo. ¿Ya está? Por lo tanto, yo digo que X más 32 es igual a 74. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería? Sería simplemente la diferencia, ¿no? Que sería nada menos que... Muy bien, ¿no? Te escuché. Sería nada menos que 42. Ahí está. Esa sería la respuesta para este ejercicio, ¿no? La letra D. Está. Muy bien, chicos. Vamos con la número 7. En la número 7 me piden calcular el valor de X. ¿Sí? Y para ello voy a aplicar esta pequeña figurita. En sí es un triángulo isósceles en lo cual se trazó nada menos que la altura. Al trazarse la altura en un triángulo isósceles vas a generar dos triángulos rectángulos que van a ser congruentes. En otras palabras, van a ser iguales. Eso vamos a aplicar aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos aplicar eso? Ya está. Yo tengo que buscar dos ángulos que son iguales. Ya. Y para ello simplemente voy a prolongar. Voy a prolongar esta distancia que sea AD. ¿Ya? La distancia AB lo voy a prolongar hasta un cierto punto. Hasta aquí. Ya está. Estoy prolongando, chicos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto mide este ángulo? Recordemos que todo esto es 180 grados. El único valor que puede tomar este ángulo sería el ángulo de 66. Ya, este ángulo es el ángulo de 66. Por lo tanto, aquí ya tengo dos ángulos iguales. Por lo tanto, voy a unir estos vértices, ¿ya? A ver, voy a unir nada menos que estos vértices.
Ya está. Muy bien, chicos, de esa forma lo estamos desarrollando. Muy bien, entonces aquí observamos, ¿no?, que esto tiene que ser 90. Aquí también le voy a colocar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquí le voy a colocar 90. Muy bien, aquí 90. Ya está. 90, estos lados son iguales, estos ángulos también son iguales, ¿no? A ver, ¿qué valor tomaría estos ángulos de θ? Sería nada menos que 24, ¿no? Ya está. Colocamos aquí entonces 24 grados. Esto sería nada menos que 24 grados. Y aquí también sería 24 grados. Ya está. Muy bien. Entonces este ángulo que tú ves aquí, tiene que ser nada menos que 60. ¿Verdad? 60 más 20, 24 no me va a dar, ¿no? Sí me da. Sí me da 84. Entonces aquí yo tengo aquí 90 y esto sería 30. Ya está. Ya está, chicos. Muy bien, entonces lo que yo puedo hacer aquí es unir estos puntos, estos vértices, lo voy a unir, ¿ya? A ver, aquí te quiero explicar algo, ¿ya? Pero tienes que estar atento. Si esa distancia, por ejemplo, hemos dicho, ¿no?, estas distancias son iguales. Esa distancia con esa distancia también son iguales. Esta figura que tú ves aquí, esta figurita que tú percibes, ¿la notas? Esta figurita también se está formando aquí. ¿Lo ves? 90 y estos lados son iguales. 90 y estos lados son iguales. O sea, se forma la misma figura. Ah, ya. Por lo tanto, tú entiendes, ¿no?, que esto tiene que ser 60 y esto tiene que ser 30. Ya está, lo voy a ahorrar. Lo voy a poner aquí. Entonces, esto va a ser nada menos que 60 grados y esto va a ser 30. 60 y 30 son ángulos notables, ¿sí? Son ángulos notables, en la cual tienen una relación. Recordemos que frente de 30 se ubica acá. Te voy a colocar aquí K. Frente de 90 sería 2K. ¿Ya? Sería 2K. Como son dos triángulos rectángulos que son iguales, aquí también sería 2K y aquí también sería K. Ya está. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a enfocar solamente en este pequeño triangulito. Acá ya, en este triángulo nos enfocamos. Aquí yo tengo 24 y aquí yo tengo, por ejemplo, un ángulo. Y la pregunta sería, ¿no?, ¿cuánto mide este ángulo de color amarillo? Yo sé que los tres me tienen que dar 180. Por lo tanto, ese ángulo de color amarillo, ¿cuánto sería? Tiene que ser nada menos que, muy bien, 78. ¿Sí? Colocamos aquí, este ángulo es nada menos que 78. 78 grados. Y te das cuenta, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, 78 y aquí también es 78. Ya todo esto que lo estoy marcando es nada menos que 78. Por lo tanto, esas distancias, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Esas distancias son iguales. Entonces, esto también tiene que ser, ¿cuánto? Tiene que ser 2K. Lo voy a colocar ya. Pero sería simplemente 2K. Pero te percatas de que este triángulo que tú ves aquí es un triángulo isósceles. ¿Cómo sabes que es un triángulo isósceles? Porque estos lados, ¿cómo son? Son iguales, bueno. Entonces concluyes que estos ángulos también tienen que ser iguales. ¿Sí? Pero ¿cómo puedes encontrar estos ángulos que son iguales? Mediante este ángulo que es nada menos que 84. Si este ángulo es 84, estos ángulos, ¿cuánto tienen que ser? Tengo 84. ¿Cuánto me falta para 180? Me falta nada menos que, ¿cuánto? 96, ¿o no? Sí, me falta nada menos que 96. Este 96 lo tienes que dividir entre 2, porque son dos ángulos. ¿Cuánto sería cada uno? Sería nada menos que 48. Y aquí también sería 48 grados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces borramos todo esto. Ya me percato
de que este ángulo tiene que ser 48. ¿Sí? Lo voy a poner aquí ya. 48 grados. Y aquí también, ¿no? Tiene que ser 48 grados. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Por lo tanto, este ángulo que está aquí, este angulito, ¿cuánto es? Este ángulo tiene que ser nada menos que 30. Bueno, tiene que ser 30 este ángulo. Y tú sabes muy bien, ¿qué sabes? A ver, profesor, yo no sé nada. No. Tú sabes muy bien que este ángulo más este ángulo te va a dar el ángulo externo por la propiedad de colita de ratón. Entonces esto dice aquí, ¿no? Ya, x tiene que ser la suma de 30 grados más 54. Entonces el valor de x, ¿cuánto sería? Sería 84. Y esa es mi respuesta, jovencitos. Ahí está. La letra D de duro. Muy bien, vamos con la número 8. El número 8 dice que la recta LE, ¿qué es esto? La recta LE es igual a la recta de M. Calcule la medida del arco AB. Me piden calcular la medida del arco AB. Para calcular el arco, tú debes formar nada menos que un ángulo. Este ángulo puede ser central o puede ser inscrito. Pero como es un cuarto de una circunferencia, esto sería nada menos que el ángulo central. Recordemos que el ángulo central es lo mismo que el arco. Entonces el propósito va a ser primero encontrar cuánto mide este ángulo y después vamos a encontrar el arco. Y para ello tenemos que trazar este radio. ¿Sí? Lo vamos a trazar de esta forma. Ahí está su radio. Entonces, si nosotros encontramos cuánto mide este ángulo, tenemos la respuesta. O si encontramos este ángulo, también tenemos la respuesta. Y para ello tenemos que trabajar en este triángulo rectángulo. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Voy a colocar aquí una variable que sea nada menos que letra A. Y aquí también tiene que ser A, porque son distancias iguales, tal como que me dice. Yo no sé cuánto mide esta distancia, ED. Voy a colocarle B. Pero yo entiendo muy bien que esto sería el radio de la pequeña circunferencia. ¿Te fijas, no? Es el radio. ¿Su radio cuánto mide? B. Esto es B, esto también tiene que ser B. Aquí colocamos B. Recordemos que esto es el radio de la circunferencia mayor. ¿Que sería cuánto? Sería nada menos que 2A más B. 2A más B. Entonces aquí lo colocas 2A más B. Muy bien, entonces vas a trabajar este pequeño triángulo. ¿Sí? Lo vas a trabajar. Este triangulito lo vas a trabajar. Muy bien. Donde vas a aplicar Pitágoras, ¿no? Aquí está Pitágoras. Yo tengo, por ejemplo, un triángulo que es rectángulo. ¿Sí? Si yo tengo dos catetos y tengo la hipotenusa, yo puedo aplicar esta pequeña relación. Que la suma de los catetos al cuadrado es igual que la hipotenusa. O la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado, que es lo mismo. Entonces vamos a aplicar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sería la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es 2A más B, pero la hipotenusa tiene que estar elevado al cuadrado. Eso va a resultar la suma de sus catetos, que sería B al cuadrado más A más B elevado al cuadrado. Una vez hecho eso, simplemente vas a aplicar tu binomio. ¿No te recuerdas? No te preocupes, vamos a recordar. Si yo tengo, por ejemplo, o también podemos aplicar diferencia de cuadrados. Mira, para aplicar diferencia de cuadrados simplemente tienes que tener esta pequeña expresión. ¿Cómo que, profesor? M al cuadrado menos n al cuadrado, esto es igual a nada menos que la suma de sus números multiplicado por nada menos que la resta, la diferencia, ¿no? No sé. Pero, profesor, yo tengo que tener aquí un signo negativo. Aquí no tengo negativos. Por lo tanto, esta expresión que es a más b al cuadrado, lo vas a pasar al otro miembro a restar. Tendrías de esta forma. Tendrías 2a más b elevado al cuadrado menos, ojo, menos, ¿quién? Menos a más b al cuadrado. Eso te resulta b al cuadrado. Ya está. Tienes una diferencia de cuadrados. Al tener una diferencia de cuadrados, recordemos que vas a tener dos factores, ¿ya?
El primer factor siempre es la suma de estos números. La suma de estos números. 2a más a te va a resultar 3a más 2b. Y la diferencia, la resta de esos números. Muy bien. Entonces, ¿qué sería, no? 2a menos a me resulta simplemente a. B menos b me resulta 0, pues, no coloco. Ya está. Esto es igual a nada menos que b al cuadrado. Estamos bien, ¿no? Si tienes alguna pregunta en el chat, ¿ya? En el chat. Entonces vamos a continuar. Recordemos que podemos aplicar ley de la distribución, donde la, que es el factor, va a multiplicar los miembros, que sería simplemente, ¿no?, que 3a por 3a me da 3a al cuadrado, que sería más 2ab, y recordemos que esto pasa con el signo negativo y va a ser igual a 0. No es igual a 1, es igual a 0, donde tú puedes aplicar tu aspa simple. Al aplicar aspa simple tienes que poner aquí dos números, dos variables que te den 3a al cuadrado. Esos números serían 3a y a. Y aquí lo mismo, tiene que ser b y b, porque b por b te va a dar b al cuadrado. Es muy importante poner los signos. Para que te dé negativo, esto tiene que ser nada menos que positivo y este negativo. Más por menos te va a dar menos. ¿Y cómo se comprueba si estos números, estas posiciones, estos signos están correctos? Tienes que multiplicarlo por aspa. De ahí nace, ¿no?, la propiedad de aspa simple, dicen. Lo tienes que multiplicar de esta forma. ¿Ya? Lo vamos a hacer, no tengas miedo, ¿ya? Lo vamos a hacer juntos. Ya está. Recordemos que aquí tendríamos, a ver aquí, aquí, al multiplicarlo yo tendría simplemente menos AB, y aquí tendría ¿cuánto? Multiplicando tendría 3AB. La suma o la resta, ¿cuánto me da? Me da 2AB, me da, mira, este número que hemos obtenido es lo mismo que esto. Y eso se dice que las posiciones de las variables, los signos están correctos. Si no te sale igual, significa que las posiciones o los números tienes que cambiarlo. Muy bien. Entonces tú dices lo siguiente, mira, ¿cómo dices? Tu 3a al cuadrado más 2ab menos b al cuadrado, que es igual a 0, se está factorizándose, ¿sí? Se está factorizándose en dos factores. Estos factores ya lo conoces. El primer factor sería 3a menos b. Colocas aquí 3a menos b. El segundo factor sería a más b. La propiedad dice, ¿no?, que cada factor lo tienes que igualar a 0, porque aquí está igualado a 0. Cada factor lo tienes que igualar a 0. Entonces vamos a comenzar. Cada factor lo igualamos a 0. 3a menos b es igual a 0. Y aquí a más b es igual a 0. Muy bien. Nada del otro mundo, ¿no? Vamos a trabajar aquí entonces. Entonces aquí 3a es igual a b. Y aquí sería que a es igual a menos b. Pero recordemos que estamos trabajando con distancias. Recordemos que una distancia que es b no puede ser negativo, no tiene que ser un número entero, mayor que 0. Mira, aquí nos dio menos b, entonces podemos decir que esto está errado. No podemos trabajar con esta solución, sino solamente con esta solución. Entonces estamos concluyendo que b es nada menos que 3a. Vamos a formar nuestro nuevo triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí la vamos a formar. Una aproximada sería así. ¿Ya está? Esto es un triángulo que es rectángulo. Y ese de amarillo está acá abajo. Ya está. Vamos a reemplazar los datos. Recordemos que todo esto sería a más b. Como b es 3a, todo sería 4a. A ver, con otro color. Ya está. Como b es 3a, todo sería 4a. Colocas aquí 4a, 3a, reemplazando b, que es 3a, sería 5a. Muy bien, eso es nada menos que notable. Eso es notable, ¿no, chicos? Claro. Por lo tanto, tú dices, ¿no?, que este ángulo, ¿cuándo tiene que ser? Por ser notable tiene que ser nada menos que 37 grados, y esto tiene que ser nada menos que 53 grados. Notable de 53 y de 37, 3K, 4K y 5K. Por lo tanto, tú dices, ¿no?, hemos determinado cuánto mide este ángulo. Hemos dicho que esto es 37. Los dos ángulos me tienen que sumar 90. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser ¿cuánto?
53. Hemos dicho claramente que el ángulo central, donde se pueden generar infinidades, millones de radios, es igual a nada menos que al arco que se lo opone. Por lo tanto, el arco AB sería 53, ¿no? Aquí le coloco. Por lo tanto, el arco AB sería simplemente 53 grados. Y eso sería mi respuesta, ¿ya? 53. Muy bien, chicos, vamos con la número 9. Dice, L1 es paralelo con L2. Calcule el valor de X. Muy bien, a ver, recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que se puede dar? Cuando tienes aquí rectas paralelas y tienes ángulos así de 90 y 90, lo que se recomienda es formar una mariposa. ¿Ya? A ver, ¿de qué forma tienes que formar tu mariposa? Tienes que formarlo de la siguiente manera. A ver, así. A ver, voy a prolongar esta distancia. A ver. Voy a prolongar esta distancia y esta distancia también tienes que prolongar. De tal forma que se tienen que intersecar. Y tienes que formar nada menos que como una mariposa. Está aquí, ¿no? Ya, esto sería nada menos que la mariposa. Recordemos que estos ángulos, que tú sabes muy bien, estos ángulos, ¿cuánto es? Este ángulo es 90, opuesto por el vértice. Este ángulo es 90, que tiene que ser ambos 180. ¿Ya está? A ver, este ángulo opuesto por el vértice es X. Ya está. ¿Qué dice la propiedad de la mariposa? Bueno, aquí está un poco desordenada la propiedad, pero la propiedad dice lo siguiente. Si este ángulo es A y esto también es A, por lo tanto, estas distancias van a ser iguales. Si estos son iguales, estos también son iguales. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿no? Profesor, estas distancias yo veo que son nada menos que iguales. Entonces yo puedo concluir que estas distancias, bueno, ángulos, perdón, ángulos, estos ángulos también tienen que ser iguales. Ya tienen que ser iguales. Entonces lo vas a colocar ahí X. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Profesor, te dices, ¿no? Profesor, esto es por ejemplo X, compuesto por el vértice, y puedes aplicar la Z del zorro. ¿Sí? Profesor, ¿dónde está la Z del zorro? No lo veo. Está aquí. Aquí tú puedes aplicar nada menos que la Z. Al aplicar la Z te va a permitir trasladar los ángulos. ¿O no? Si esto es X, aquí también tiene que ser X. Esto también debe ser X. ¿Ya está? Esto es simplemente 2X. Y vas a trabajar este pequeño triángulo sumando simplemente los ángulos. ¿Ya está? Entonces dicen, ¿no? Este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180 grados. Entonces vamos a sumarlo. ¿Tendría cuántos? X, a ver. ¿Estamos bien? Tendría 4X. Dice, ¿no? 4X es igual a 180. Bueno, sacando mitad tendría, ¿no? 2X, 90, mitad, 45. Ya está, eso es todo para este problema. Ya sabes, ¿no? Cuando veas dos 90, lo más recomendable es hacer, bueno, formar una mariposa, ¿ya? Es la recomendación que yo te puedo dar. Si los docentes te dan otra recomendación, también es viable. ¿Ya? También puede tomar. Recordemos que todas las recomendaciones que te dan tus docentes son por algo. ¿Ya? Son por algo. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos a continuar con la número 10. En la número 10 dice si DH más BC es igual a 12. Ya, voy a colocar esa ecuación aquí. A ver, aquí. Dice que BH más BC es nada menos que igual a 12. Voy a designarle variables, estos sean A, esto sea B. Muy bien, hemos designado variables. DH le hemos puesto A, no está DH. A ver, aquí va a ser un poco interesante este problema. Así que le voy a checar ya. Ya está. Ya está. ¿Dónde está BH? Ah, es HD, ¿no? Yo pensé que era BH.
Ya, DH o HD, que es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Esto es simplemente A. ¿Dónde está BC? Esto sería B. Ya está, tenemos esos datos. Nos pide que tenemos que encontrar cuánto mide BE, ¿no? Que le vamos a poner aquí X. Ya, y para ello vamos a aplicar el teorema de la mediana de un trapecio. Tenemos que formar esta mediana, ¿ya? Para formar la mediana tenemos que construirlo de la siguiente forma, mira, obsérvalo. Este triángulo BDC lo voy a copiar aquí a su costadito. ¿Sí? Tal como está. ¿Sí? Tal como está, lo voy a copiar. Aquí, idéntico va a ser. Ahí está. Tal como está, lo estoy copiando, chicos, ¿ya? Tal como está. Ahí está. Idéntico, tal como está. Aquí alfa. A ver, aquí alfa. Muy bien. Estos laditos son nada menos que iguales. Ya está. Ya está formándose, ¿no? Si te das cuenta. Está formándose. Está. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver. Ya. A ver. Este ángulo que tú ves aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y lo voy a poner de color verde. ¿Este ángulo cuánto es? Este ángulo es nada menos que 90 grados menos alfa, ¿no? Porque en este triángulo los tres ángulos me tienen que sumar 180. Pero si te fijas bien, este ángulo también es 90 grados menos 90 grados menos alfa. Porque este ángulo más este ángulo y más este ángulo me tiene que dar 180, pues. ¿Te das cuenta, no? Muy bien. Por lo tanto, estas distancias, ¿cómo son? Son iguales, ¿ya? Las distancias son nada menos que iguales. Entonces lo voy a poner de esta forma, ¿ya? A ver aquí. Me percato, ¿no? Que esta distancia con esta distancia son idénticos. Y aquí tienes que formar lo que serían los triángulos congruentes, ¿ya? Pero antes de eso voy a formar esto, ¿ya? Para que te des cuenta cómo se hace, ¿ver? Con color moradito lo voy a hacer. Aquí voy a trazar una cierta altura. Y aquí, ¿ya? Para que te des cuenta. Te das cuenta, ¿no? Que está formándose esta mediana de un trapecio. Ya está, ahora sí. Ahora sí viene la cosa salvaje. Como tu ex. A ver, vamos a ver. Voy a graficar aquí el cierto triángulo que tengo que analizarlo, ¿ya? Tengo que analizarlo. A ver, aquí está. Está de esta forma el triángulo. Ahí ya lo voy a poner. Ya está. Y el otro triángulo está aquí. Está de esta forma. Ya está. Voy a poner aquí vértices para que te des cuenta el vértice H, D, E, F, no hay F. F. Este triángulo será el triángulo, a ver aquí, el triángulo A, B, C. Este triángulo es el triángulo A, F, y aquí otro vértice le pongo G, aquí, G. Aquí también sería G. Ya está, tienes que enfocarte en esos dos triángulos. ¿Ya está? Vale. Entonces este angulito recuerda que es 90. ¿O no? Esto también es 90. Ya está. ¿Sus lados cómo son? ¿Son iguales o no? A ver aquí. Espero que te des cuenta, ¿ya? Aunque no está tan bonito. Sí, no está tan bonito, pero bueno, se hace lo que se puede. Este lado AC con el lado AF son iguales, bueno. Bueno, jovencitos, son idénticos. Y recordemos que este ángulo es 2 alfa. Aquí también tiene que ser 2 alfa. Y aquí también tiene que ser 2 alfa. ¿Sí? ¿Estamos bien ahora? Ya, esos dos triángulos que son rectángulos son congruentes. Porque están compartiendo tres datos que son iguales, ¿o no? Ya, son congruentes. Pero tú sabes muy bien, te percatas muy bien de que este lado, mira, este lado es B. O sea, aquí es B, pues chicos. O sea, frente de 2 alfa se ubica B. Aquí lo voy a poner ya con color rojito. Se ubica B. Y aquí también tiene que ser lo mismo. Tiene que ubicarse B. Ya, aquí es B. Lo voy a pintar
para que no te confundas. Ya está. Eso implica que GF, esto, también tiene que ser B o no. Aquí le pondría, esto tiene que ser B también. Ya está. Muy bien. Y vas a aplicar la propiedad. ¿Sí? Y aplica la propiedad tal como está. Sería simplemente, ¿no? X, que es la mediana, es igual a la suma de sus bases. Bueno, que sería A más B. A más B sobre 2 según la propiedad. Recordemos que la suma es 12. Entre 2 ya tendría la respuesta que sería 6. Muy bien. Eso sería nada menos que la respuesta. La letra D. Muy bien, chicos. Vamos a continuar ya. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿qué dice? A ver, dice que AE es igual que BC. Muy bien, son idénticos. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que voy a hacer es nada menos que formar un triángulo isósceles con este ángulo de 5x. ¿Cómo, profesor? No entiendo. De esta forma, mira. A ver aquí. Voy a prolongar esto hasta una cierta distancia. Y aquí voy a construir. A ver qué está pasando aquí. Voy a formar un ángulo. Yo puedo formar cualquier ángulo. Ya cualquier ángulo. Pero yo quiero formar el ángulo de 5x. Si yo formo aquí el ángulo de 5x, aquí no. Si yo formo el ángulo de 5x, ya estaría formando un triángulo isósceles. Ya te das cuenta, ¿no? Sería nada menos que un triángulo isósceles. ¿Ya está? Recordemos que el triángulo isósceles, tal como su nombre dice, tiene ángulos iguales, también debe corresponderle sus lados iguales. Ya está. Pero tú sabes muy bien que este ángulo que se ha formado, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser este ángulo? Tiene que ser nada menos que 3x. ¿Por qué 3x, profesor? No entiendo. Porque la suma de dos ángulos internos me tiene que dar 8x. Bueno, ya está. Muy bien, entonces te percatas de que este triángulo con este triángulo, ¿cómo son? Son congruentes. Bueno, porque comparten tres datos que son iguales. El cuadradito, 3x y la rayita, ¿sí? Ondeada. Aquí también es lo mismo. Son congruentes. Pero tú dices, ¿no? Tú eres astuto, güey. Tú dices, profesor, entonces, frente de este lado se ubica 5x. Y aquí también tiene que ubicarse 5x. Lo colocas sin miedo al éxito. Entonces, eso tiene que ser 5x. Igual que este angulito. Muy bien. Por lo tanto, puedes trabajar el triángulo ABC. Y ya está. Tú dices, no, voy a trabajar el triángulo ABC. En el triángulo ABC yo puedo sumar los ángulos internos, que sería ¿cuánto? Sería simplemente 18x. Y eso lo igualo a 180 grados. Finalmente, la respuesta sería 10. Así de simple. Estamos resolviendo. La letra A ¿de quién? De tu amorcito. Muy bien, vamos con el número 12. Dice, calcule el valor de x. Ya está, mira, aquí yo tengo en primer lugar una bisectriz. Sí, tengo una bisectriz. Lo más recomendable es lo siguiente. Cuando tú tengas dos bisectrices, tienes que formar esta pequeña figurita. Este punto sería la intersección, ¿no?, de una bisectriz interior del triángulo y exterior del triángulo. Se le conoce como el punto excentro. Donde, si esto es 2, bueno, si esto es por ejemplo 80, esto va a ser 40. Ya hay una pequeña relación. Profesor, yo no veo nada. Vamos a formar, míralo, obsérvalo ya. Vas a ver cómo se forma. Lo vamos a hacer con color. A ver, ¿con qué color lo hacemos? Ya está.
Vas a notarlo ya. Aquí está. A ver, creo que no sale. Y ahora sí. Ya sí. Con color rojo. No se aprecia muy bien con ese color. Ya está así. A ver, aquí lo trazamos. Y aquí también lo trazamos. A ver aquí. Muy bien. Espero que te des cuenta ya. Ahí está. ¿Te das cuenta? Profesor, no lo veo. Lo siento, profesor, no lo veo. No lo percibo. A ver, vamos a ser un poco más realistas acá. A ver, así está. Y eso tenemos que voltearlo acá. Ya está, ¿no? Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo percibes. No, profesor, todavía no. Ya, a ver, así. Ahora sí. ¿Ves? ¿Es la figura o no? Ah, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero, profesor, estos ángulos tienen que ser iguales. Estos ángulos no son iguales, profesor. Pero tú sabes muy bien que este ángulo es nada menos que la suma de alfa más beta. Entonces tú puedes decir, ¿no? Por conveniencia que esto es nada menos que alfa, pues. Alfa, y esto será nada menos que tita. Y esta es una bisectriz. Por lo tanto, este ángulo que tú ves aquí, este ángulo va a ser simplemente el doble de este ángulo. Por la propiedad, chicos, ¿sí? Esto es 2x. ¿Ya está? Eso sería todo en sí. Y vas a aplicar, ¿no?, en esta pequeña figurita la propiedad de la cartera, lo dicen. No sé por qué lo dicen de esa forma, pero bueno. Concéntrate aquí ya, concéntrate aquí. A ver aquí. En este pequeño cuadrilátero, ¿ya? En todo cuadrilátero, jóvenes, se cumple que la suma de dos ángulos internos, que sería 60 más x, es igual a la suma de dos ángulos externos, que sería, a ver, 60 más tita, ¿no? Ahí está. 60 más tita. Sería la suma de dos externos, que sería tita más 2x. Cancelamos. Sí, cancelamos, por lo tanto el valor de x sería 30. Eso sería mi respuesta. Marcamos la letra B. Ya estamos aplicando esa propiedad. Muy bien, vamos a continuar con la número 13. En la número 13 dice lo siguiente, ¿no? Calcule x. Nos dan este gráfico. Tenemos los ángulos de 90 y 90, el ángulo de 100 grados, x y x. Lo primero que voy a hacer en este problema es simplemente prolongar este lado. ¿Sí? Lo voy a prolongar. Entonces, al prolongar yo tendría de esta forma. A ver, un poquito más. Y ahora sí, ¿no? Lo voy a prolongar. Al prolongar se han formado aquí dos ángulos. Pero yo sé muy bien que en todo cuadrilátero, si escucha bien eso ya, en todo cuadrilátero, si estos ángulos suman 180, esto implica que si esto es alfa, aquí también tiene que ser alfa. Siempre y cuando que en todo cuadrilátero los ángulos opuestos sumen 180. El ángulo interior al opuesto del exterior tienen que ser iguales. Eso sería la propiedad del cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, voy a colocar aquí nada menos que x. ¿Ya está? O también puedes entender de esta forma, mira. Recordemos que este es el ángulo, ¿no? 180 menos x. Recordemos que estos cuatro ángulos me tienen que sumar 360 grados, si me da, ya que estos dos ya suman 180 y se cancelan estas variables. Con este 180 serían 360 grados. Muy bien, entonces lo voy a ahorrar. Muy bien. Ahora sí tienes que enfocarte en este triángulo. A ver, tienes que enfocarte nada menos que en este triángulo.
la vamos a poner de esta forma, ¿ya? Para que te puedas guiar, para que puedas comprender lo que se está haciendo. Míralo bien. Aquí, ¿te das cuenta? Aquí tenemos nada menos que un triángulo. Pero tenemos aquí los ángulos externos, ¿o no? Los ángulos externos, que sería 100, que sería X, y también sería X. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La suma de medidas de los ángulos externos es igual a 360 grados. Un ejemplo, alfa, beta y tita son los ángulos externos del triángulo, por lo tanto deben sumar 360 grados. Por lo tanto, 100 más x me tiene que sumar 360 grados. Entonces voy a decir ya que 2x más 100 grados es igual a 360 grados. Por lo tanto, 2x, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada menos que 260, y el valor de x es nada menos que 130 grados. Y eso es la respuesta. La letra D. Muy bien. Número 14. La número 14 nos pide el valor de x, por lo cual vamos a aplicar esta propiedad donde x tiene que ser nada menos que la mitad de tita. X tiene que ser la mitad de tita, siempre y cuando esto sea bisectriz interior y esto sea bisectriz exterior. Este punto se le conoce como el excentro. Muy bien, entonces aquí tenemos bisectrices. Tengo aquí una bisectriz interior, y bueno, aquí tengo que prolongar o aplicar, ¿no?, la propiedad opuesta por el vértice. Aplicando la propiedad opuestos por el vértice, yo puedo comprender que este ángulo tiene que ser alfa, lo mismo que este ángulo. ¿Ya está? Por lo tanto, tengo que concentrarme en este triángulo. En este triángulo, este sería su bisectriz interior y esta sería su bisectriz exterior. Este punto se le conoce como el excentro, y este ángulo tiene que ser nada menos que la mitad que este ángulo de 4x, aplicando la propiedad. Entonces eso vamos a hacer. A ver, vamos a ahorrar todo esto. Ahora sí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente prolongar. Voy a prolongar la bisectriz interior hasta un cierto punto. Aproximadamente, ¿no? Ya está. Y aquí también lo voy a prolongar. De tal forma que tienen que unirse, ¿no? Ya. Se van a unir y van a formar un cierto ángulo. Este ángulo, recordemos que este ángulo va a ser nada menos que la mitad de 4x. ¿Ya? Va a ser la mitad de 4x, aplicando la propiedad. A ver aquí. Me sale. Este ángulo va a ser la mitad de 4x, que serían 2x. Pueden ver la propiedad, ¿no? Si no lo ven, lo voy a poner de esta forma, ¿ya?, para que lo puedas apreciar. A ver, aquí. Ahí está. Esto sería mi triángulo. Y esto sería nada menos que su bisectriz. Y aquí otra bisectriz. Ahora sí, ¿no? Lo puedes ver. Muy bien. Entonces tienes que enfocarte solamente en este ángulo. A ver, voy a ahorrar todo esto. Ya, hemos dicho que este ángulo era nada menos que 2x por la propiedad 2x. Este ángulo opuesto por el vértice tiene que ser 3x. Recordemos que en todo triángulo se cumple lo siguiente. A ver aquí. Lo voy a poner de color verde, ¿no? Que en todo triángulo se cumple lo siguiente, ¿no? No se ve. Ahí está. Que en todo triángulo se cumple lo siguiente, que la suma de dos ángulos internos me tiene que dar el externo, propiedad de colita de ratón. Por lo tanto, los ángulos internos en este triángulo serían simplemente 2x más 3x. Eso me da 5x. Tiene que ser igual al externo, al ángulo externo, que es 90 grados. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sería?
sería nada menos que 18. Y eso sería la respuesta para este problema número 14. La letra A. Muy bien, chicos, continuamos con la número 15. En la número 15 dice que el lado AB es igual al lado S. AB con S son iguales, hemos colocado barrita. Sabemos muy bien que es el ángulo externo. El ángulo externo, la suma de los internos. Por lo tanto, eso sería simplemente 40 grados. Lo que vamos a hacer en esta figura es formar un triángulo equilátero con el lado AB. ¿Sí? Voy a construir nada menos que un pequeño triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados que son nada menos que iguales. Y los ángulos internos miden ¿cuánto? Miden nada menos que 60 grados, ¿no? Entonces tú dices, entonces este ángulo tiene que ser, bueno, tiene que ser 40, ¿no? Porque con 20 me da 60, ¿no? Es 40, y aquí también tiene que ser 40 grados, ¿no, chicos? Muy bien, aquí le colocaría 40 grados. Pero si nos fijamos bien, el triángulo AEB es un triángulo isósceles, ¿o no? Porque tiene dos ángulos iguales, también debe corresponderle dos lados iguales. Lo más recomendable en un triángulo isósceles es unir estos vértices. Al unir estos vértices, lo que tú estás generando es un triángulo congruente. ¿Sí? Estás generando dos triángulos que van a ser totalmente congruentes. Por lo tanto, tú ya sabes cuánto mide este ángulo. Mide nada menos que 30, y aquí también mide 30 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos que buscar triángulos congruentes. Muy bien, entonces, ¿dónde estará mi triángulo congruente? A ver, vamos a buscar. Ese triángulo que tú ves aquí, a ver, está muy lento mi PC, a ver. Muy bien, ahora sí. A ver, ese triángulo que tú ves aquí, si lo estoy pintando de esta forma, ¿ya? Lo voy a pintar todo, para que te des cuenta. Ese triángulo, ahí está, lo voy a pintar de color amarillo. Ese triángulo que lo estoy pintando va a ser congruente con un triángulo. ¿Con qué triángulo sería congruente? Con este triángulo. ¿Ya? Con este triángulo son nada menos que congruentes. Para que dos triángulos sean congruentes, hemos dicho que deben compartir tres datos. ¿Sí? Ya está. Comparten tres datos sin compártenos, que serían la bolita. ¿Qué más? El ángulo de 40 grados. También comparten nada menos que el lado barrita. Muy bien, son triángulos congruentes. Por lo tanto, tú tienes que decirles en forma. A ver aquí. Tú dices, ¿no? Frente de la bolita está ubicado el ángulo 30. Por lo tanto, frente de bolita también debe ubicarse 30. Entonces dices, ¿no? Por lo tanto, el valor de x, a ver aquí, el valor de x tiene que ser 30 grados. Al decir que son congruentes, estás diciendo que esos triángulos son iguales. Aquí está la respuesta a la letra A. Continuamos con el número 16. El número 16 dice que AC es el doble de BE. Calcule la medida del arco CD. Muy bien, para poder resolver este problema, lo primero que voy a hacer es simplemente completar la circunferencia. ¿Ya? Ahí está la circunferencia, que la vamos a completar de esta forma.
Muy bien. Entonces vamos a aplicar estas propiedades. Voy a aplicar en primer lugar esta propiedad. Tenemos que analizar la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo aquí el radio y este radio forma un ángulo de 90 grados con la cuerda, se puede concluir que estos lados van a ser iguales. De igual forma los arcos. Una vez más, si el radio forma 90 grados con la cuerda, se concluye que estos lados son iguales y también los arcos son iguales. Muy bien, entonces aquí yo tengo mi radio, ¿no? Mi radio está formando un ángulo de 90 grados, pero antes de eso yo tengo que prolongar. ¿Sí? Yo tengo que prolongar y tengo que formar una cuerda. Ahí está. Esto sería mi radio, mi cuerda. Forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta distancia con esta distancia tienen que ser nada menos que iguales. Muy bien, al ser iguales voy a colocarle una cierta variable. Esta variable que sea nada menos que, por ejemplo, m. Y aquí también tiene que ser m, ¿no? Por la propiedad. Pero la propiedad dice lo siguiente: son iguales y estos también son iguales. Entonces este arco es 50, este arco también tiene que ser 50 grados. Ya está. Colocas aquí 50 grados. Ya está. El problema te decía, ¿no? Que AC, ¿sí? AC, no se ve, ¿no? Ya. AC es el doble de BF. BF es M, eso tiene que ser el doble de M sería 2M, ¿no? Por lo tanto aquí colocas 2M, 2M, esa sería distancia, ¿no? Que también la vamos a marcar ya, ahí está. Muy bien, chicos, muy bien. Y vamos a aplicar esta propiedad. Sí, vamos a aplicar esta propiedad. ¿Qué dice la propiedad, chicos? La propiedad dice lo siguiente: si los arcos, bueno, si las cuerdas son iguales, aquí están, si las cuerdas son iguales, por lo tanto sus arcos también tienen que ser iguales. Muy bien, entonces aquí tenemos las mismas cuerdas, ¿o no? 2M, y aquí también tenemos, ¿cuánto? Tenemos aquí 2M, por lo tanto si aquí es 100, aquí también tiene que ser 100 por la propiedad. No te preocupes, la vamos a pintar, ¿ya? La vamos a pintar, no te preocupes. Aquí estamos, ya. Aquí estamos aplicando la propiedad. Muy bien. Estamos aplicando con esto, ¿no? A ver. Ajá, aquí. Ahí estamos aplicando la propiedad, chicos. Muy bien, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad, ¿no? Rápidamente dices, si esto es 100, todo esto también tiene que ser 100, porque las cuerdas son iguales, ¿no? Por lo tanto, este arco que está aquí tiene que ser nada menos que, ¿cuánto? 50 grados. Ya está. ¿Qué nos pide el arco CD? Recordemos que esto es el diámetro, AD es el diámetro. ¿Por qué es el diámetro? Porque pasa por el centro de la circunferencia. La recta AD es diámetro porque pasa por el centro de la circunferencia. Recordemos que toda la vuelta mide 360 grados. Ya, toda la vuelta mide 360 grados. Este diámetro lo parte la circunferencia o parte el arco en dos partes iguales. Sería 180 y aquí también sería 180 grados. Por lo tanto, dices que este ángulo tiene que ser nada menos que 80. Porque ya tenemos aquí 100, tiene que ser 80. Por lo tanto, la medida del arco CD tiene que ser 80 grados, sí o sí. Y esa sería mi respuesta, ¿no? La letra E. Muy bien, continuamos con la número 17. En el número 17 dice lo siguiente. Dice que AB, ¿dónde está? AB es igual a BC. Muy bien. Vamos a colocarle una bolita ya.
una bolita de color rojo. Ya, esta distancia AB con la distancia BC son iguales. Ya está. Calcule QC. Nos piden QC. Si AQ es igual a 8, ¿dónde está? Vamos a colocarle 8. ¿Dónde está? AQ. L es igual a 8. Ya está. Dice que PC es igual a 2. Colocas aquí 2. A ver aquí. 2. Muy bien, tenemos que resolver el problema. Sí, tenemos que resolverlo. A ver, ¿cómo podemos comenzar? El triángulo ABC es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque es isósceles porque tiene dos lados iguales. Pero podemos encontrar cuánto mide este ángulo, ¿no? Este ángulo es el ángulo externo del triángulo CAQ. Por lo tanto, tiene que ser 2 θ más alfa. Sí, 2 θ más alfa. A ver, lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Con color verde. Esto es 2 θ más alfa. Por ser un triángulo isósceles, eso también tiene que ser 2 θ más alfa. En este punto A, los ángulos sumados, los tres, me tiene que dar 180 grados, ¿no? Claro. Entonces yo digo, no, tengo 2 θ más 3 alfa, eso tiene que ser nada menos que 180 grados. Dato interesante, dato que nos va a permitir resolver el problema. ¿Listo? Lo voy a encerrar con un pequeño cuadrito, ¿ya? Interesante dato. Siguiente paso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a formar un triángulo isósceles con el ángulo alfa, ¿ya? Simplemente voy a prolongar hasta un cierto punto y aquí voy a formar nada menos que un ángulo. Este ángulo que voy a formar, ver aquí, más acá, ya. Este ángulo que voy a formar aquí, yo puedo formar, ¿no? Como te dije antes, cualquier ángulo puedo formar, pero voy a formar el ángulo alfa. Sí, voy a formar el ángulo alfa para formar un triángulo isósceles. Ahora sí, y es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos iguales, por lo tanto debe corresponderle dos lados iguales. Este lado tiene que ser 8. Muy bien, tiene que ser 8. A ver, la pregunta sería, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo, ¿cuánto mide este angulito que está acá? Esa es la pregunta. Mide nada menos que ¿cuánto? Mira, aquí tenemos 2 θ. Tenemos 3 alfa, bueno. ¿Te das cuenta? O sea, esto tiene que ser necesariamente alfa. ¿Por qué alfa, profesor? Porque 2 θ más 3 alfa me tiene que sumar 180, pues. Estamos en un triángulo y los tres ángulos suman 180. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me percato que este angulito que está aquí, me estoy percatando que este angulito que está aquí es el ángulo externo de este triángulo, ¿no? Y que tiene que ser la suma de dos internos, que sería θ más alfa. Ya está. Por lo tanto, ya me encuentro en nada menos que un triángulo. Y este triángulo es nada menos que un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Hay θ más alfa, que también es θ más alfa. Sí, θ más alfa. Por lo tanto, este lado con este lado tienen que ser iguales. ¿Está? Entonces ya tienes el valor de este lado, que tiene que ser 6. Porque todo tiene que darte 8. ¿O no? Claro. Pero te percatas de que este es un triángulo isósceles. ¿O no? Esto es nada menos que un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, bueno. Claro, que serían alfa, y aquí también es alfa. Ahí está. Alfa, y aquí también es alfa. ¿O no? Por lo tanto, ángulos iguales corresponde lados iguales. Esto también es 6.
Entonces dice, ¿no? Por lo tanto, CD, ver aquí, CQ o QC, que es lo mismo, es nada menos que 6. Y eso sería la respuesta. Ya, eso es la respuesta. La letra I. Muy bien, vamos con la número 18. En la número 18 dice que tita más beta es igual a 160 grados. Calcule la medida del ángulo ABC. Me piden este ángulo. Muy bien, en la cual voy a aplicar el ángulo X inscrito. Está aquí. Voy a aplicar esta propiedad. Analizamos. A ver, aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos otra cuerda. Las cuerdas están determinando un cierto ángulo y también un cierto arco. Si el ángulo es θ, el arco va a ser el doble del ángulo. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que ver dónde están nuestras cuerdas. A ver, vamos a ver entonces, ¿ya? Espero que lo puedas notar. A ver, lo voy a poner de este color verde. Aquí está, mira. No sé si lo notas. Esto sería una cuerda y aquí sería otra cuerda. Recordemos que las cuerdas están determinando un cierto ángulo, ¿no? Que es nada menos que beta. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Que este arco, que las cuerdas que están determinando, tiene que ser nada menos que el doble. ¿Sí? Eso tiene que ser el doble. Muy bien. Entonces, este arco, a ver. Este arco no se aprecia muy bien, ¿no? No se aprecia muy bien. Este arco tiene que ser nada menos que el doble, que serían 2 beta. Lo mismo ocurre aquí. Voy a poner de color rojo. Lo mismo ocurre aquí. Ya tengo aquí una pequeña cuerda. Sí, estas son cuerdas. A ver aquí. Yo tengo aquí una cuerda. Y aquí también tengo otra cuerda. Recordemos que las cuerdas están determinando un cierto ángulo, que es θ. Y el arco que determinan esas cuerdas tiene que ser el doble, ¿no? Este tiene que ser el doble, que sería 2 θ. Muy bien. Entonces, yo desconozco cuánto mide el arco BC. Sí, desconozco. Pero si me piden a mí el ángulo BAC, lo puedo denominar que es X. Sí, yo lo puedo denominar que sea X. Por lo tanto, el arco tiene que ser el doble, porque X es el ángulo inscrito. ¿Ya? Es el ángulo inscrito, ¿verdad? Para que lo veas. A ver, tienes que verlo, ¿ya? Aquí está. Ahí está. Ya está, ¿ves? El ángulo está determinando un cierto arco y ese arco tiene que ser el doble. Tiene que ser 2x. Ya está. Por lo tanto, vamos a sumar toda la vuelta y igualamos a 360 grados. Aquí ya, entonces será, ¿no? 2x más 2 θ más 2 beta es igual a 360 grados. Puedo sacar mitad, sería x más θ y más beta es igual a 180. Yo tengo la suma de las variables, que sería θ más beta, sería 160, no está en el enunciado. Ya está, ya tengo mi respuesta entonces. ¿Cuánto sería mi respuesta? Sería nada menos que x es 20 grados. Eso es todo. La letra D. Muy bien, vamos con el número 19. El número 19 dice lo siguiente, dice, si H y G son puntos de tangencia, y la medida del arco AB, ojo, el arco AB es igual a 20. Ya, este arco dice que es igual a 20. Ya está. Muy bien. Este arco, a ver aquí, este arco es nada menos que igual a 20. Colocamos aquí 20 grados. A ver, ya está. Calcule la medida del arco EF. Nos piden el arco EF, ¿no? Que sería aquí aproximadamente. A ver, lo voy a colocar con color verde, porque vamos a hacer algunos trazos aquí. A ver, con color verde. Ya, este ángulo yo tengo que determinar. Cuando te piden el arco, siempre es bueno colocar el doble. O sea, si tú querías colocar X, debes colocar el doble, que sería 2X.
aquí colocamos 2x. Ya está. Muy bien. A ver, como son puntos de tangencia, lo más recomendable es prolongar. Voy a prolongar nada menos que la recta FB. A ver, voy a prolongar la recta FB hasta un cierto punto, y aquí también la recta EA lo voy a prolongar, de tal manera que se van a unir y van a formar un cierto ángulo, ¿verdad? Van a formar un cierto ángulo. Ya, este ángulo yo lo puedo determinar porque tengo el ángulo de 80 grados. ¿Cómo puedo determinar eso? Es muy sencillo, mira. Este arco, que lo estoy pintando aquí, este arco que lo ves aquí, ¿cuánto tiene que ser? Al ser 80 un ángulo inscrito, el arco tiene que ser el doble, tiene que ser nada menos que 160 grados. Recordemos, H y G son puntos de tangencia, por lo tanto esta recta es una recta tangencial, ¿ya? Es una recta tangencial. Y eso también es una recta tangencial, ya que G es punto de tangencia. Al ser rectas tangenciales, recordemos, han determinado un cierto ángulo. Este ángulo y el arco deben sumar ¿cuánto? Deben sumar 180 por la propiedad que hemos aplicado anteriormente. Esto sería 80, bueno, ¿cuánto? 20, ¿no? 20. La emoción, chicos. 20. Deben sumar nada menos que 180 grados el ángulo y el arco. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de... Bueno, a ver. Aquí ya, atentos aquí. Voy a trazar aquí un pequeño cuerda, ¿sí? Una pequeña cuerda donde han terminado un cierto ángulo que sería el ángulo inscrito. Este ángulo inscrito, recordemos que es la mitad de su arco, que tiene que ser 10, ¿no? Recordemos que este ángulo, que le voy a colocar con color verde, este ángulo que tú ves aquí es el ángulo externo. Pero no lo ves, ¿no? Lo voy a pintar bien. Ya está. Aquí. Ahí está. Lo estoy pintando para que lo veas. Muy bien, así. Ahí está. Ya está. Ya está. Este ángulo que le hemos puesto aquí, que le voy a poner aquí, este ángulo es el ángulo externo, ¿no? Que tiene que ser la suma de dos ángulos internos. ¿Que tiene que ser cuánto? Tiene que ser nada menos que 30, bueno, 30, ¿no? A ver, voy a ahorrar esto porque ya creo que es... A ver, ay, ¿qué está pasando ahí? A ver, voy a ahorrar esto. A ver, aquí, chiquitito. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Recordemos que ese 30, jovencitos, ese 30 es el ángulo escrito. Bueno, es el ángulo escrito. Por lo tanto, ¿su qué? A ver, aquí no se nota muy bien. Ahí está. Su arco, ¿ya? Su arco, ¿cómo tiene que ser este arco? Tiene que ser nada menos que el doble, bueno. El doble de 30 sería 60. Y esa sería la respuesta. 60 grados. Que sería la letra A. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 20. En la número 20 dice A más B es menor que 270 grados. Calcule el mayor valor entero de X, ¿no? Ya está. A ver, vamos a completar los ángulos. Ya, este ángulo, ¿cuánto será? Este ángulo de color rojito. Este ángulo es nada menos que 180. ¿Ya? 180 menos A y menos tita. ¿Ya? Menos tita. A ver, este ángulo, ¿cuánto es? Este ángulo de color verde es 180 grados menos tita y menos B. Muy bien, ya está, ¿no? A ver, este angulito de color azul, ¿cuánto crees que sea? Ya, este angulito es el ángulo externo de este triángulo, que tiene que ser la suma de dos internos, que me tiene que dar simplemente 180 menos A. ¿O no, chicos? Porque menos tita con tita se cancela. Lo mismo ocurre aquí. Sumamos aquí, en este triángulo, los ángulos internos, igualamos al externo, que tiene que ser 180 menos B. Ya, en ese triángulo chiquitito, en este triángulo, lo que yo puedo hacer es simplemente sumar los ángulos internos.
igualar a 180. Sería, ¿no?, 180 grados menos A más 180 grados menos B más X es igual a 180 grados. Cancelamos, cancelamos. Entonces lo que me queda sería simplemente, ¿no?, 180 grados más X, los que están con signo negativo, pasa al otro miembro con signo positivo. Según el dato, A más B tiene que ser menor que 270 grados. Puedo reemplazar A más B. A más B es 180 más X. ¿Ya está? Esto es menor que 270. Por lo tanto, X tiene que ser menor que ¿cuánto? Menor que 90. ¿O no? 90 grados. Entonces esto dices, ¿no? X, ¿qué valores puede tomar? X puede tomar los valores menores que 90. Puede tomar, por ejemplo, el 89, el 88 y así sucesivamente. Pero el problema me pide, ¿no?, calcule el mayor valor entero de X, el mayor, que sería 89. Esa sería mi respuesta. Muy bien, vamos con la número 21. El número 21, ¿qué dice? A ver. A ver. El número 21 dice que AM. A ver aquí. Dice que AM es igual a MB. Esto, bolita y bolita. 3 por MD es igual a 4 por MB. Alfa más tita es igual a 90. Calcula el valor de X. Ya, este dato es muy fácil de reemplazar. ¿Ya? Dices, ¿no?, que MD es igual a 4. ¿Dónde está MD? Ya, MD es igual a 4. Colocas aquí 4. Se distancia, ¿ya? Se distancia es 4. Y MP es igual a 3. ¿Dónde está MP? Esto es igual a 3. Ahorita 3. Pero tú tienes que multiplicarlo por una cierta constante que se llama K. Muy bien. Entonces nos pide el valor de X. Como tenemos un trapecio, yo sé que esto es un trapecio, porque estos ángulos son de 90, y eso indica que estas bases, como son paralelas. ¿Ya? Si tú tienes un cuadrilátero y los lados opuestos son paralelas, eso ya es un trapecio. Tenemos trapecio y tenemos punto medio. Lo más recomendable es prolongar. ¿Sí? Prolongar. Lo que tú vas a hacer es prolongar, ¿no? Prolongar hasta un cierto punto. ¿Ya? O también puedes decir, no, voy a trazar desde este punto la altura. Al trazar la altura, lo que tú vas a generar es que este sea 90. Y también lo que generas es que este lado con este lado van a ser totalmente iguales. Eso pasa en un trapecio. Si trazas la altura desde el punto medio. Muy bien. Correcto, chicos. Entonces, voy a unir estos vértices, el A con el C. Al unir estos vértices me doy cuenta de que este triángulo de color amarillo con este triángulo de color verde, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Son iguales. Muy bien. Al ser iguales, si esto es 4, eso también tiene que ser 4. Entonces lo vas a colocar 4K. Ahí está. 4K. Muy bien. Vamos a borrar ya ese 4K que me está estorbando. Ya, lo voy a borrar. Ahora sí. Muy bien. Hemos dicho que son paralelas o no, por este 90. ¿Te fijas, no? 90 y 90. Son rectas paralelas. Por lo cual puedo trasladar el ángulo en forma de Z. Aquí tiene que ser nada menos que tita. A ver, lo coloco ahí. Tita. Con color rojito, con color azulcito. Aquí tiene que ser tita. Porque las bases son paralelas, ¿ya? Muy bien, aquí también es alfa. Eso también tiene que... Bueno, todo esto tiene que ser alfa, ¿no? Tita alfa. Esto también tiene que ser tita, porque hemos dicho que esos dos triángulos rectángulos eran iguales. ¿Ya está? Entonces todo este ángulo, que le voy a poner aquí con color negro, tiene que ser 90.
o no, tiene que ser 90 porque sería tita más alfa. Bueno, tita más alfa es 90. Muy bien. Por lo tanto, nos encontramos en un triángulo notable. Ya, esto es notable. Yo sé que lo conoces. Este triangulito que le estoy pintando es notable. ¿Notable de cuánto es, chicos? 3K, 4K. La hipotenusa, ¿cuánto va a ser? Va a ser simplemente 5K. No. Recordemos que frente de el ángulo 3K, bueno, frente al lado 3K, se ubica el ángulo 37. Y frente de 4K se ubica nada menos que el ángulo 53. Por lo tanto, X es el suplemento. Tiene que ser, ¿no? X, ¿cuánto tiene que ser? X más 53 tiene que ser 180. Ya está. Esta parte es algo sencillo. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería, jovencitos? Sería 127. Y esa es mi respuesta, ¿no? Interesante problema. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, vamos a continuar con el número 22. El número 22 dice lo siguiente. A ver, dice, ¿no? Si MN es paralelo con PQ, calcule alfa. Muy bien, y para ello vamos a aplicar la propiedad del serrucho. Para aplicar la propiedad del serrucho, las rectas tienen que ser paralelas. Entonces yo tengo que trazar aquí una recta que sea paralela con esta recta. Y estas rectas que voy a trazar van a ser paralelas con Q y con N, ¿ya? Bien, entonces voy a trazar, a ver, ¿dónde está? Está aquí. Está aquí. Ya. Trazo mi recta que sea paralela con NP y aquí otra recta que sea paralela, ¿no? Es decir, las cuatro rectas que se está percibiendo van a ser paralelas porque tienen el mismo sentido. Muy bien. Entonces aquí puedes aplicar la propiedad del serrucho, ¿no? A ver, lo voy a ponerlo bien para que te des cuenta ya cómo se está aplicándose. Pero aquí la propiedad del z primero. Por la propiedad de la z, si esto es 160, aquí también tiene que ser 160, ¿no? Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 20. Ya, lo mismo aquí. Aplicas la propiedad de la z. Ahí está. Esto es 140, aquí también tiene que ser 140. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 40 grados. Muy bien, entonces lo voy a poner de color verde. Ya hemos dicho que esto es 20, ¿no? Ahí está, 20. Este ángulo era 40, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la propiedad del serrucho? Dice, todos los ángulos que van hacia el lado derecho tienen que ser iguales a los ángulos que van hacia el lado izquierdo. Ya, ahí te lo estoy pintando. ¿Sí? Estoy aplicando esta propiedad del serrucho, chicos. Muy bien, entonces simplemente voy a sumar, que sería 5 alfa. 5 alfa tiene que ser igual a ¿cuánto? A la suma de los ángulos de color verde, que sería ¿cuánto? 110, ¿o no? A ver, 110, claro, 110, perdón, 110 grados. Muy bien, por lo tanto, el valor de alfa, ¿cuánto es? Tiene que ser nada menos que, a ver, 22 grados. Y eso sería todo. Ahí está, la letra E. Muy bien, continuamos con la número 23. En la número 23 dice calcule alfa más beta. Nos dan esta pequeña figura muy interesante. Bueno, mirando podemos decirnos que es un poco difícil de resolver. No podemos, bueno. A ver, es muy sencillo este problema. Simplemente tienes que prolongar. A ver, siempre es bueno prolongar, ¿ya? A ver, aquí voy a prolongar hasta un cierto punto y aquí también lo voy a prolongar. De tal forma que se ha determinado un cierto triángulo. Mira, todo esto es un triángulo. ¿Sí? Si yo calculo este ángulo, ya tendría la suma de alfa más beta. Por ejemplo, si esto es por ejemplo 60, sumarían 120 o no. Si es 50, sumarían 130. Porque los tres me tienen que sumar 180. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos... Ay, no puedo borrar esto. No puedo borrar. Bueno. A ver.
¿Qué más podemos hacer aquí? A ver. Esto también puedo prolongar. A ver aquí. Lo voy a prolongar hasta un cierto punto. Uy, no se nota. ¿Qué está pasando aquí? Ahí está. Creo que lo puedo hacer en dos partes. Para que no te puedas confundir. Aquí también lo voy a prolongar. Ahí está. Va a ser en parte, ¿eh? Y a ver, aquí vamos a aplicar la propiedad de la mariposa. A ver aquí. Atento, ya, atento, atento. Aquí se puede aplicar la propiedad de la mariposa. Ahí está. Y aquí. A ver, lo voy a pintar bien para que te des cuenta. Es primordial la mariposa, siempre y cuando tengas ángulos iguales. ¿Ya? Aquí los ángulos externos son iguales, ¿no? Si te das cuenta. Ya que los ángulos externos son iguales, eso implica que los ángulos internos, su suplemento deben ser iguales. Bueno. Aquí también se puede aplicar bien. Aquí lo voy a pintar. Ahí está. La propiedad de la mariposa. Debes aplicar la propiedad de la mariposa cuando tengas ángulos iguales, ¿eh? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a la hora. Si estos ángulos externos son iguales, por lo tanto los internos también deben ser iguales, ¿ya? Eso es por lógica. Entonces este ángulo tiene que ser 30. Lo mismo aquí, ¿no? Esto tiene que ser nada menos que 40 grados. Aquí tienes que aplicar la propiedad del pescadito. Ya lo voy a pintar aquí. Aquí tú tienes que aplicar nada menos que la propiedad del pescadito. La propiedad del pescadito se aplica en nada menos que un... A ver, lo voy a poner aquí ya, porque te puedes confundir. Y lo voy a armar bien. Sí, lo voy a poner aquí bien. Hasta así. Hasta así, más o menos, ¿ya? Es un aproximado. Ahí está. Ya está. Donde hemos determinado que este ángulo es nada menos que 30. Este ángulo es nada menos que 40. Y este ángulo es 10. Ahora queremos determinar cuánto mide este ángulo de color rojo. Ya está. Aquí hice la propiedad del pescadito. La suma de dos ángulos internos me tiene que dar la suma de los externos. La suma de los externos, ¿cuánto es? Es nada menos que 70. Por lo tanto, aquí también deben sumar 70. Esto tiene que ser 60 grados. ¿Ya está? Entonces tú dices, ¿no? Este angulito que hemos encontrado es 60. Ya está. Al ser estos 60 grados, por lo tanto, alfa más beta tiene que sumar ¿cuánto? 120. Y esa sería mi respuesta. ¿O no? Claro. Esa sería mi respuesta. Letra A. Porque estamos en un triángulo y los tres me deben sumar 180. Pues. O sea, alfa más beta debe sumar 120. 60, 180 grados. Muy bien. Vamos a continuar con el número 24. El número 24 es el último ejercicio de este seminario, de este repaso de geometría. Muy bien. Vamos a culminar entonces con el número 24. Dice que G de G es 5, ¿no? A ver, BG es 5. Aquí colocamos 5. Dice que EB, ¿dónde está? EB. Ah, ya tenemos que trazar EB. A ver, aquí, con color negrito, lo hacemos. Trazamos. Dice que esa distancia es nada menos que 13. Coloco aquí mi 13. Muy bien. Alfa más beta más omega es igual a 180 grados. 3 por df es igual a 2 por fc. Calcule a g. ¿Dónde está g? Ah, ya tenemos que calcular esa distancia, ¿no? A ver, vamos a poner aquí una x. Esta distancia la vamos a calcular. Ahí está. A ver. Vamos a reemplazar los datos que nos dan. Ya dice que, ya sabes, ¿no? df es igual a 2. ¿Dónde está df? Colocas 2. Y fc va a ser 3. fc va a ser 3. Por lo tanto, tiene que ser 1. Y multiplicas por una constante acá. Ya está. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Este ángulo tiene que ser alfa, ¿no? Porque los 3 me tienen que sumar 180, pues. Y aquí está la ecuación, mira. Sí, tiene que ser alfa. Los 3 me das 180. Este angulito opuesto por el vértice, sí, también tienes alfa, ¿no? Es alfa. Por lo tanto, ese triángulo que tú ves aquí, a ver, lo voy a pintar.
Este triangulito con este triangulito, ¿cómo son? Son nada menos que iguales. Espejos, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, aquí también tiene que ser K. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Y esta distancia, a ver, espero que lo percibas, a ver. Esta distancia con esta distancia, ¿cómo son? Son nada menos que iguales. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué son iguales? Porque tienes que concentrarte en este pequeño triángulo, pues mira. En este triángulo, y aquí también concéntrate en este triángulo. Mira, esos triángulos, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? K, 90, 90 y comparten ese lado EF. Son iguales. Ya está, son iguales, ¿ah? Son iguales. Por lo tanto, este lado también es 13, ¿no? Este lado que tú ves aquí es 13. Mira aquí, un color rojito. Esto es 13. Ya está. Muy bien, ¿no? Estamos diciendo de esta forma. A ver, aquí en la parte inferior lo vamos a hacer. Esto es 13. Sí, esto es 13, chicos. Ya, esto es 13. Aquí colocamos, a ver, un color rojito. 13. Y esto es X, ¿no? Muy bien. Ya, como son estos dos triángulos chiquititos, como son iguales, si esto es 5, aquí también tiene que ser 5. A ver, aquí me falta colocar, ¿no? 5. 5. Lo que voy a hacer es simplemente prolongar EF. Voy a prolongar hasta un cierto punto y también voy a prolongar AD hasta un cierto punto. Ya está. Si me percato, este es un ángulo de 90, ¿no? 90 y 90. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Por lo tanto, esta recta AB con la recta DF son paralelas, ¿o no? Son paralelas por estos 90. Al ser paralelas, tú puedes colocar un cierto ángulo. Aquí coloca simplemente alfa. Aquí también tiene que ser alfa. Ya está. Si este ángulo es, por ejemplo, no podemos colocar alfa, porque estamos trabajando con alfa. Coloco nada menos que phi, y aquí también es phi. Bueno, ya está. Estos angulitos son iguales, opuestos por el vértice. Sí, son iguales, ¿ah? Son iguales. Pero tú sabes muy bien que todo esto era nada menos que 2K. Bueno, este también es 2K. Ya está. Esto es nada menos que 2K y aquí también es 2K. Ya está. Entonces, esto dice lo siguiente, ¿no? Profesor, este triangulito con este triangulito son nada menos que congruentes. ¿O no? Porque están compartiendo tres datos que son iguales. El ángulo phi, el lado 2K y el ángulo rayita. ¿Sí? Son congruentes. Al ser congruentes, si esto es nada menos que x más 5, aquí también tiene que ser x más 5. Colocas aquí x más 5. Ya está. Hay una propiedad, si te recuerdas, que dice lo siguiente. Mira, a ver, aquí lo voy a poner ya. Si tú tienes, por ejemplo, un triángulo que es rectángulo, tú trazas la mediana. Sí, trazas la mediana. Pero si tú trazas la mediana en un triángulo rectángulo, este lado también va a ser igual. Esa propiedad podemos aplicar porque este con este lado son iguales. Por lo tanto, esta es una mediana. Al ser una mediana en un triángulo rectángulo, eso también va a ser igual. ¿Ya? Eso es por la propiedad de la mediana. Aquí dijimos, ¿no? Por la propiedad. Por la propiedad. Por la propiedad de la mediana. En el triángulo, ¿no? En el triángulo que es rectángulo. En el triángulo rectángulo A, E, H. AH. Podemos concluir que x más 5 es igual a 3. Por lo tanto, x tiene que ser 8. Ya está, hemos culminado la letra D. Muy bien, hemos culminado un pequeño repaso del curso de geometría.